Listo. Ahora sí, Vivi. Comencemos, retomamos. No se ve todavía en la pantalla. A ver, no la veo a la Vivi. ¿Vivi? Se desconectó, me parece. A ver. Ah, no, ahí está. Se está conectando. Gaby, me parece que la vi se volvió a salir. No sé qué pasa con. A ver, ¿Vivi? Espera, ya la llamo. Vivi, espera que la voy a llamar. Hola, ¿yo estoy ahí o no? Sí, lo que pasa es que no te Sí, escuchábamos. Recién, Ah, recién vemos la pantalla. ¿se ve la pantalla? Ahora sí, sí. recién. Bueno, La podés poner en modo presentación, Vivi, sí, es para que que cuando aparezca pongo completo. en modo, mira, se va no sé qué pasa. Cuando la pongo en modo presentación, Bueno, no la pongas en modo presentación, déjala así que también se ve. me salió un Bueno, montón de veces, no sé por qué. Es que bueno, veamos desde ahí. Bueno, la O veamos probar desde. para hacer ahora ni la distinto. muestra. Espérate, no sé por qué. ¿Ahí se ve? Ahí sí, Vivi. Bueno, listo, la dejo ahí. Bueno, antes de pasar al próximo trabajo práctico, vamos a hacer una aclaración. Fíjense que en el fundamento de la opinión hay un apartado de la norma, el 16, que ahora sí está completo, entonces lo vamos a leer. Dice, aun cuando el contador haya expresado una opinión adversa o se haya abstenido de opinar sobre estados contables, describirá en la sección fundamento de la opinión los motivos de cualquier otra cuestión de la que tenga conocimiento que hubiera requerido una opinión modificada, así como los efectos correspondientes. Entonces, fíjense que este es exactamente el caso de por salud, porque nosotros tenemos una opinión, eh, tenemos la abstención de opinión, ¿ok? Dijimos lo más grave que puede pasar en una auditoría. Sin embargo, acá el punto 16 nos está diciendo, aun cuando usted se haya tenido de opinar o haya dado una opinión adversa, si tuviste conocimiento de otra cuestión diferente a la que motivó la opinión adversa o la extensión de opinión, y esa otra cuestión hubiera requerido una opinión modificada, entonces el auditor la tiene que dar a conocer. Y eso es precisamente lo que se hace con el problema de evaluación. El problema de evaluación es completamente independiente de la limitación al alcance. Sin embargo, a pesar de que no es tan grave como el problema que lo lleva a abstenerse, el auditor tiene que, en su informe, dar a conocer también el problema de evaluación. Por supuesto, y ahí viene a colación lo que yo había señalado, de que la cuestión tiene que ser significativa, porque fíjense que el- la RT se refiere a alguna cuestión que hubiera requerido una opinión modificada y eh, que requiere una opinión modificada le exige a esa otra cuestión de que sea significativa. Entonces, tal vez algo que podríamos agregar en el análisis para ver que efectivamente el auditor está obligado a informar sobre el problema de evaluación es ver
cuantificar el problema, el problema que habíamos encontrado de la medición, que seguramente va a ser significativo, y en función a esta parte de la RT 37 es que el auditor tiene que dar a conocer también esta cuestión. No sé si hay algún otro comentario o pregunta o ya podemos pasar al otro trabajo práctico. Bueno, ¿Hay alguna consulta de este TP, chicos, que quieran hacer? Si no, ya dejo de compartir, así empezamos con piedritas, ¿les parece? dale. Ahí lo comparto yo, o lo compartís vos, Diego. ¿Cómo querés que hagamos? Lo comparto yo, Gaby, porque como la primera parte yo tengo algunos efectos de Bueno, presentación, va a tener que... dale, no hay Ahí problema. va. Ahí se está viendo. Sí, Sí, Bueno, sí. eh, entonces ahora vamos a retomar con el trabajo práctico 40, que tiene varios casos, y vamos a ver el caso número 6, Piedrita Sociedad Anónima, sobre cifras correspondientes. Entonces, comenzamos con la lectura del planteo general, que dice así: la Piedrita Sociedad Anónima es una empresa que se dedica desde hace 30 años a la producción ganadera en el departamento de Alta, provincia de Salta. Usted es auditor de la empresa desde hace 4 años y se encuentra finalizando sus labores de auditoría de los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2023. En junio, en julio de 2021, la empresa puso en marcha una planta que le permite exportar directamente cereales a Brasil y China, sin tener que recurrir a intermediarios. Esto mismo le permitió en abril de 2023 aplicar el programa de incremento exportador, en virtud del cual tuvo un tipo de cambio más competitivo al oficial en sus ventas al exterior, lo que derivó en una ganancia extraordinaria de 45 millones de pesos, que representan el 15% del resultado del ejercicio. Para construir su planta, la compañía auditada tomó un préstamo en dólares. A la fecha de cierre, resta pagar un 70% del capital de la empresa. Junto con los estados contables, la empresa publica la memoria de la dirección y una proyección del negocio. Fíjense que acá está, la empresa presenta dos tipos de documentos por separado en la otra información: la memoria de la dirección por un lado y la proyección del negocio por otro lado. Bien, dice, cuando no esté expresamente indicado en el planteo, evalúe la significatividad con relación a los siguientes valores. Y ahí me están dando los parámetros en base a los cuales vamos a definir si alguna cuestión es significativa o no. Y aparece la variante número 1. Dice, el 11 de enero de 2024, es decir, en fecha posterior al cierre, el gobierno nacional devaluó el 75% del peso argentino con relación al dólar. Esta situación se encuentra debidamente informada en la nota 27 a los estados contables, referida a hechos posteriores al cierre. La dirección de la empresa entiende que el efecto de la devaluación del pasivo en dólares no representa una duda material que afecte el supuesto de empresa en funcionamiento, porque obtiene sus ingresos también en dólares. Usted comparte la opinión de la empresa. Durante la presencia de la toma de inventarios a la fecha de cierre, notó que 25 silobolsas habían sido vandalizados, provocando pérdidas por 40 millones de pesos. Sin embargo, la empresa no ha aceptado reconocer en el presente ejercicio esta situación. Usted no ha encontrado incorrecciones o incongruencias significativas entre la memoria y la proyección efectuada por la dirección por un lado y los estados contables por otro, o entre esa otra información y el conocimiento que posee de él. Bien, entonces ahí tenemos todo el cuadro de situación. Eh, ¿Cuáles serían o cuál sería el problema que encontramos en lo que acabamos de leer?
de evaluación, Un problema de evaluación. ¿Por qué? porque los resultados no los registró la empresa. La pérdida por, no recuerdo, a ver, La pérdida por los bienes de por la cambio silo bolsa. vandalizados. Sí, eh, exactamente. Hay un problema de evaluación. Es el único problema que tiene el primer caso. ¿Y cuáles serían las cuentas afectadas? la cuenta de resultados negativos, Una cuenta de resultados negativos, perfecto. Y la contrapartida, los bienes de cambio. los bienes de cambio, exactamente. Entonces tenemos resultados y bienes de cambio. Ahora tendríamos que ver cuáles son los estados que resultan afectados por el problema, pero para poder saber los efectos de los estados contables hay que cuantificar. Y los parámetros que nos da el planteo para poder llevar a cabo esta cuantificación son estos valores de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado del ejercicio. Entonces, antes de seguir con la solución del caso, vamos a cuantificar el problema. Entonces, eh, habíamos visto en el trabajo práctico anterior que no siempre en la cuantificación vamos a utilizar un asiento de ajuste. Más propiamente, el asiento de ajuste solamente se hace cuando hay un problema eh, de evaluación, que es el caso. Justo este es un problema de evaluación. Entonces, ahora sí lo que vamos a ver es un asiento de ajuste. Y dijimos el ajuste pega en el activo y en el resultado. En el activo lo disminuye. Entonces hago un ajuste en el haber, signo negativo, 40 millones en el haber, y la contrapartida va a ser una cuenta de gasto que también aumenta, el cifra de vista, positivo, aumentan las pérdidas del ejercicio y siempre todo lo que afecta el resultado pega también en patrimonio. Y un control que conviene hacer, dado que no hay ningún otro eh, ajuste, ninguna otra cuenta incidida, un control que siempre conviene hacer es que el total del activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto cambiado de signo, y acá esto se cumple, menos 40 millones de pasivos es igual al patrimonio neto 40 millones cambiado de signo. Bien, entonces podemos proseguir tranquilos, tenemos los saldos ajustados, hacemos la primera columna, los saldos de la compañía, más o menos los ajustes, y así llegamos a los saldos ajustados, donde también se cumple esto de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto cambiado de signo. Bien, ya tendríamos todos los elementos para cuantificar. Entonces, para cuantificar en el activo, vamos a hacer ajuste, menos 40 millones de pesos, sobre el activo ajustado, es decir, el de la última columna, 910 millones. Y eso nos da una incidencia del 4,40%. Lo mismo, aunque no lo hagamos, lo planteamos, tendríamos que hacer con el pasivo. Deberíamos hacer el ajuste en el pasivo dividido entre el pasivo más el patrimonio neto, también ajustado. Pero dado que el numerador de esta división es cero porque no hay ajuste, acá la incidencia es nula. Luego tenemos el ajuste en el patrimonio neto, que va a ser el ajuste de 40 millones dividido el patrimonio neto ajustado, 530 millones, y eso nos da una incidencia de 7,55%. Y finalmente analizamos la incidencia en el resultado, tomamos el ajuste de 40 millones dividido los resultados ajustados, 260 millones, y nos da una incidencia de 15,38%. Bien, ahora vamos a calificar estos porcentajes. Dijimos que menos del 5% no es significativo, entonces la incidencia en el activo y en el pasivo no son significativas. Entre 5 y 15 es significativo, y eso precisamente sucede en el patrimonio neto, y más de 15 es muy significativo, y ese es el tipo de problema que tengo en los resultados. Llevamos esta situación a los tres estados principales,
Fíjense que la incidencia en el estado de situación patrimonial va a ser lo más grave que suceda en el activo y en el pasivo. Pero como acá, tanto en el activo como en el pasivo no están incididos, no hay efectos significativos en el estado de situación patrimonial. En el estado de evolución de patrimonio neto llevo el renglón de patrimonio neto y ahí tengo efectos significativos. Y en el estado de resultados llevo lo que está en el renglón de resultados y ahí tengo efectos muy significativos. Ese cuadro de situación me está dando efectos significativos o muy significativos y además tengo que considerar que están generalizados. Fíjense, están generalizados porque hay eh, dos estados con problemas significativos o muy significativos, con lo cual eso me lleva necesariamente a considerar que los efectos son generalizados y en este caso no puedo considerar la excepción que nosotros podemos llegar a, a considerar cuando el estado de resultado tiene un problema significativo, porque al ser muy significativo el estado de resultado más el problema del estado de evolución del patrimonio neto, esto debe considerarse como un problema que produce efectos generalizados. Y si tenemos desvíos de norma contable profesional de evaluación que produce efectos significados, que tiene efectos significados y produce efectos generalizados, entonces la opinión va a ser adversa. Entonces ya tenemos todos los elementos para seguir el cuadro. Ahí tenemos cómo afecta a los estados contables básicos, ya lo vimos, y la opinión adversa. El párrafo fundamento de la opinión lo vamos a tener que utilizar en esa parte del apartado donde se ofrece una justificación de la opinión modificada. Y ahí, con estas u otras palabras, vamos a decir que la empresa no reconoce una pérdida sufrida en bienes de cambio por 40 millones de pesos. Como consecuencia de ello, su activo se encuentra sobrevaluado en esta cuantía, como así también el resultado y el patrimonio. El párrafo de empresa en marcha, en este caso, no hay nada que justifique su utilización, porque si bien la devaluación le podría haber traído un problema en el pasivo en dólares de la empresa, como la empresa también tiene sus ingresos en dólares, entonces no se compromete el supuesto de precio de funcionamiento. Y muy importante, el planteo le aclara de que el contador está de acuerdo con esta evaluación que hizo la dirección, con lo cual no hay motivo para utilizar el párrafo de precio de funcionamiento. Párrafo de énfasis, sí lo vamos a utilizar y ahí vamos a decir sin modificar la opinión, llama la atención y referencia a la nota 27 que informa de una brusca evaluación en el peso argentino del orden del 75% que habíamos dicho, eso ocurre en fecha posterior al cierre. Y como está informado entre los hechos que ocurren con posterioridad al cierre, entonces lo enfatizamos y referenciamos a la nota. Párrafo de otras cuestiones no se utiliza, acá somos auditor recurrente, así que ni siquiera eso justifica su otra utilización. Y el párrafo de otra información sí se utiliza porque tengo otra información, entonces el auditor la tiene que leer, tiene que revelar cuál le tiene que informar, cuál es esta otra información. Entonces sí se usa el párrafo, pero el auditor va a terminar declarando que no tiene nada que informar respecto de la otra información. Bien, y hasta acá las implicancias de la variante número 1. Vamos a volver después con otros casos varios, pero antes vamos a ver la variante 2 y 3. Bueno, gracias, Diego. Entonces, vamos con la variante 2. Espérenme un poquitito. ¿Dónde está? A ver. Bien. Entonces, leemos. La variante 2 nos dice, el 28 de diciembre del 2023 se interpuso una demanda contra la empresa donde se discute la propiedad intelectual del proceso que se lleva a cabo en la planta. Como consecuencia de esta demanda se dictó una medida cautelar que le impide a la empresa operar la planta.
La nota 35 a los estados contables describe esta contingencia, que no dio lugar al reconocimiento de ninguna previsión por parte de la auditada. Usted consultó a los asesores legales de la firma, quienes le indicaron que existe 1/3 de las probabilidades de perder el juicio. Existe una probabilidad del 33% de perder el juicio. Cualquiera sea la resolución de la causa, los asesores estiman que la medida cautelar se podrá levantar en un plazo no menor a 6 meses. La dirección de la compañía evaluó que la eventual indemnización a pagar por el juicio ante indicado, sumado a la paralización de la planta, abre una incertidumbre significativa sobre la capacidad del ente de continuar como una empresa en marcha, no obstante lo cual ha diseñado un plan de acción que estima le permitirá sortear incluso una resolución adversa. Ello se informa en la nota 47 a los estados contables y usted, auditor, comparte la valoración de la dirección. Con relación a la memoria y la proyección, usted no ha encontrado inconsistencia en la memoria, pero estima que la proyección se basa en una capacidad productiva superior a la efectivamente instalada en la planta. Habiendo discutido este tema con la dirección, esta no aceptó efectuar modificación alguna en su proyección. Entonces, en esta variante 2, ¿no es cierto?, tenemos un típico caso de contingencia, pero, ¿no es cierto?, esta contingencia, obviamente que para ser reconocida contablemente, tendría que haber cumplido los 3 requisitos de lo que hablábamos cuando hacemos contingencia, ¿no es cierto? Y no sería el caso, ¿m? que, o sea, cuando es una contingencia, una alta probabilidad de ocurrencia, y se cumplan 3 requisitos, que es que derivan de una situación o circunstancia existente a la fecha de estados contables, la probabilidad de ocurrencia sea alta y sea posible cuantificarla en moneda, ¿no es cierto? En ese caso sí era posible reconocerla contablemente. Pero este caso no, y ustedes recuerden que seguramente lo vieron, ¿no es cierto?, en la teoría, cuando hablamos de este tipo de contingencia, que es cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y que además no cumplan las condiciones para su reconocimiento, entonces, ¿qué es lo que dicen nuestras normas técnicas? Que se deberá informarse en nota la naturaleza, la estimación de los efectos, la indicación de incertidumbre o los potenciales reembolsos. Entonces, este es el típico caso, ¿sí?, de que nos encontramos en este tipo de contingencia, ¿sí? Por lo tanto, acá nosotros no encontramos ninguna incorrección, ¿sí?, en estos 2 párrafos, ninguna incorrección o posible incorrección debido a desvío de normas contables profesionales, o una posible o potencial incorrección, con los cuales nosotros nos dé algún indicio de que podría modificar la opinión del auditor esta situación, ¿sí? Entonces, hasta acá no vemos incorrección. Ahora bien, si seguimos leyendo el párrafo, y ustedes ven en este tercer párrafo, en donde sí, entonces acá vemos, ¿no es cierto?, un problema de contingencia de incertidumbre que no modifica la opinión, porque está adecuadamente expuesta según las normas contables profesionales. Después, es decir, que no tenemos tampoco un problema de exposición, ¿de acuerdo? Y vemos en este tercer párrafo que sí, vemos otro problema, ¿verdad?, que es el problema de empresa en funcionamiento, ¿sí? Si bien, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice este párrafo, la dirección evaluó, ¿no es cierto?, que la eventual indemnización a pagar por el juicio ante indicado, sumado a la paralización de la planta, es decir, que estas 2 situaciones abren, ¿verdad?, una incertidumbre significativa sobre la capacidad del ente de continuar como una empresa en marcha. No obstante lo cual, diseñó un plan de acción que estima le permitirá sortear incluso una resolución adversa. Entonces, esto se informa en nota 47 a los estados contables y usted comparte la valoración de la dirección. Por esta situación, ¿verdad?, de que la empresa diseña un plan de acción con el cual se va a revertir la situación o el peligro de que la empresa continúe en funcionamiento, y usted, auditor, comparte la dirección, bueno, le permite, ¿no es cierto?, al auditor
utilizar con esta aclaración de la situación el párrafo de empresa en funcionamiento, ¿sí? Y con relación a la memoria y la proyección, usted no ha encontrado inconsistencia en la memoria, pero estima que la proyección se basa en una capacidad productiva superior a la efectivamente instalada en la planta. Habiendo discutido este tema con la dirección, esta no aceptó efectuar modificación alguna de su proyección. Entonces, acá tenemos dos tipos de otra información que acompañan los estados contables. Por un lado tenemos la memoria y por otro lado la proyección, ¿sí? ¿Qué es lo importante que ustedes tendrían que ver acá? Que en realidad no hay inconsistencia en la memoria, ¿verdad? No hay inconsistencia en la memoria, pero sí en la proyección hay una situación con la que el auditor no comparte. O sea, con la memoria no hay problema, pero sí con la proyección de los datos, ¿no es cierto? Entre la proyección y la información que el auditor tiene de la empresa, hay una inconsistencia o una incongruencia. Entonces, ese es otro problema identificado que ustedes podrán identificar en el caso planteado. Entonces, con la lectura que hacemos de esta variante, nos damos cuenta entonces, o podemos ya determinar que no existen, ¿no es cierto?, incorrecciones que puedan modificar la opinión del auditor. Por lo tanto, si vamos a resolver este problema, y no sé por qué, ya nos quedan 10 minutos, pero bueno, decimos que el problema detectado entonces, tenemos incertidumbre por la contingencia, duda material de empresa en funcionamiento y otra información inconsistente por esta incongruencia o inconsistencia. Las cuentas afectadas, obviamente no tenemos ninguna cuenta afectada, esta situación, este problema no afecta a ninguna cuenta, a su vez ninguno de los estados contables, por lo tanto la opinión va a ser favorable, ¿sí? Fundamento de la opinión no va a estar incidido por los problemas. Recordemos que en el fundamento de la opinión hay una parte, un párrafo genérico, que es el que siempre se pone, ¿verdad?, en los informes. No así el segundo párrafo, que si fuera una opinión favorable con salvedades, sí hay que explicar y tener en cuenta, ¿no es cierto?, la cuantía, la incidencia en los efectos y explicar la situación. No es el caso, acá simplemente va a ir la opinión favorable y el primer párrafo genérico y no incidido por los problemas sería la parte del segundo párrafo. En cuanto a la empresa en marcha, recuerden que acá lo que hay que hacer es énfasis, enfatizar, ¿no es cierto?, la nota 47, que informa sobre una incertidumbre significativa sobre la empresa en marcha debido a un juicio a una empresa, ¿no es cierto?, sumado a la parálisis de la planta. No obstante lo cual, la dirección cuenta con un plan de acción. Ahora, párrafo de énfasis. Sin modificar la opinión, llama la atención sobre la nota 43 que describe la contingencia que afecta a la empresa por un juicio donde se discute la propiedad intelectual del proceso de su planta, ¿sí? Otra vez, el párrafo de énfasis ya lo sabemos, pero lo recordemos siempre, tiene que estar adecuadamente revelado en los estados contables. Otras cuestiones no aplican, no vemos ninguna situación que amerita al autor tomar o referenciar otras cuestiones. Y en otra información, sí. Recuerden que en otra información siempre se va a utilizar, ¿no es cierto? Hay que describir, y así dice la norma, cuál es esa otra información que acompaña a los estados contables y además describir si es que no existe nada que informar o bien, en este caso, sí informar que existe una incongruencia entre la capacidad productiva de la empresa que figura la proyección y el conocimiento que tiene del ente auditor. Es decir, existe una incongruencia entre los datos que están en ese informe de proyección con el conocimiento que tiene el auditor de la empresa auditada, valga la redundancia. Entonces, esto sería la solución de esta variante. Pero, como nos quedan 7 minutos, yo propongo que cortemos acá para ver la tercera variante, esperemos 5 minutos, son 10:20, a las 10:25 volvemos a retomar con el mismo link. Y espera, y ver si es que tienen consultas, Gaby. Ah, perdón, gracias, contadora Viviana Dudas. Rodríguez. Claro, podemos utilizar los minutos que quedan para consulta, Gaby. Sí, Claro. tienes razón, tenemos 6 minutitos, ¿alguna consulta? Porque no sé si Vicky vos te animás a dar en 6 minutos, terminamos el caso, si no. No, no. No. Lo Bueno. doy en 2. ¿Tienen alguna consulta, duda? Lo vuelvo a poner al caso, acá.
Profe, en el párrafo de énfasis donde usted menciona el litigio, ¿no es nota 35? Ay, a ver. O yo puse mal. Acá dice... Ah, sí, la nota 35 del estado contable describe esta contingencia. Ah, bien. Sí. Y la nota 47 es de la empresa en funcionamiento. Sí, es verdad, es nota 35. Acá. Yo tenía la duda ahí que en la opinión, en el fundamento de la opinión, hago alusión a la nota 47 y en el párrafo de énfasis hago alusión a la nota 35. Lo que Pero pasa... en el fundamento de la opinión únicamente aclaro, no, no es en No, el fundamento de la Alicia, opinión, es, no, es en el empresa en funcionamiento, perdón. Claro, claro, si vos tenés La opinión 47. favorable, no se Sí, utiliza no va. el fundamento de la opinión, Sí, sí, claro. es verdad. Pero solamente para opiniones modificadas. sí, yo quería saber qué ponía en la empresa en marcha y ya lo vi, profe. Bien, acá creo que hay un chat, dice, profe, ¿por qué en la primer variante no se usa párrafo de empresa en funcionamiento y en la segunda variante sí? Diego. Bien, no se utiliza en la primera variante el párrafo de Más empresa en fuerte, Diego, funcionamiento. no se escucha mucho. ¿Cómo? No Más se fuerte escucha. que no se escucha y el perrito se lo escucha más que vos. Ahí está. Ahora sí. A ver, ahí se escucha. Sí, Sí. El, no se utiliza en la primera versión, sí, en la primera versión, porque en la primera versión no hay una duda material de empresa de funcionamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que este párrafo solamente se utiliza cuando existe una duda material. Si no existe duda material, no se utiliza. Y además no es el único requisito para utilizarlo. Obviamente tiene que existir una duda material, que acá en la versión 1, en la versión 1 no la hay. Además, existiendo la duda material, tiene que estar expuesta por la dirección. ¿Cuál es esa duda? Y además, cuál es el plan de acción o cuáles son las razones que soportan de que, a pesar de que hay una duda material, la empresa va a seguir funcionando. Y esto tampoco está en la versión 1, porque cómo la empresa va a hacer una nota diciendo que tiene dudas cuando no tiene dudas. Eh, entonces, pero tiene que plantear el caso. ¿cómo? Tiene que estar planteado en el caso bien distinguido para que ellos lo puedan tratar, si no, no. Claro, si no hay una duda material, no va el apartado. Si hay duda material, hay que ver cómo la trató la empresa. Si habiendo duda material, la empresa la trató bien, entonces recién va el apartado. En los trabajos prácticos, en las variantes que vienen, nos vamos a referir al tema de la empresa en funcionamiento para justamente aclarar esto que estamos diciendo. Gracias, dice. ¿Alguna otra duda? A ver. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, ya nos encontramos enseguida. Ok, a las y 30 nos encontramos de nuevo con el mismo link. Bueno, gracias.